Sean todos bienvenidos a este su programa Bienaventurados los Misericordiosos. Qué alegría nuevamente encontrarnos en este espacio donde juntos hemos venido reflexionando acerca de la vida de la Iglesia, acerca de las obras de misericordia, obras de amor, actos concretos, donde vemos cómo el mismo Señor nos ha mostrado la importancia de estos actos, el mismo que se encarna del vientre de la Virgen María y nos enseña y nos convoca a vivir de la misericordia, a ser parte de Él, estar unidos a Él. Obras de amor, obras concretas que podemos ver tanto en la vida espiritual, tanto como en la vida física, tanto corporales como espirituales. Vemos la importancia de poder estar unidos a Cristo a través de un elemento esencial donde vamos a concretar, vamos a darle un final ya a este programa que venimos dando en esta serie de reflexiones, pero con un elemento bien importante, un elemento que va a ser el culmen, que nos va a llevar a conocer las obras de misericordia. ¿Y qué podrá hacer esto? Es la oración. Hoy tenemos un tema maravilloso y también tenemos que decirles que este es nuestro último programa y por eso hablamos de una conclusión de todo este tema que estamos hablando, reflexionando juntos, caminando juntos como iglesia, como ese cuerpo místico unido a la cabeza de la iglesia, a su jerarquía, al Papa, a los obispos y nosotros como pueblo de Dios dejándonos llevar y guiar a través de un elemento que nos une y va a ser la oración. Por eso, para este día, en este tema tan importante que queremos darles a conocer, la oración como fuente de la caridad, donde se va a concretizar las obras de misericordia, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro hermano Santiago. Hermano, preséntate. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Santiago. Ya en otros programas tuve la dicha de poder estar aquí y bueno, me alegra mucho porque siempre es muy bonito ser invitado a hablar un poco de lo que uno entiende un poco en las cosas de Dios y sobre todo pues es un momento muy bonito como para uno recordar las cosas fundamentales, ¿no? Que es la oración, la caridad y las obras de misericordia. Por eso, bueno, muy contento de estar aquí, Alejandro. Muchas gracias, hermano. Bueno, ahorita, Santi, como para empezar, vemos este tema tan fundamental de la oración, que vamos a ir explicando cómo es fundamental para nuestra vida, especialmente para la vida de la caridad. Santi, ¿qué le podemos decir a las personas acerca de la oración como fuente de la caridad? ¿Qué nos puedes explicar acerca de esto y cómo lo podemos ver fácilmente para nosotros? Claro, ahí hay una cuestión como que nos viene primeramente a nuestros pensamientos, ¿no? Y es que uno como que muchas veces contrapone estas dos cosas, ¿verdad? Uno dice, a ver, la caridad es sobre todo ayudar al otro, ¿no? Es, como ya vimos en otros programas, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, o las espirituales, por ejemplo, alguna, aconsejar al que no sabe, corregir al que está equivocado. Entonces, es muy como dar al otro algo que yo puedo tener a disposición. Y por otro lado está la oración, que es como simplemente como que hablar con Dios, recibir. Entonces como que uno dice, aparentemente se contradicen, ¿verdad? O uno puede decir, si yo me pongo a orar, a dedicarle tiempo a estar a solas con Dios, como que no voy a tener tiempo de ayudar al otro, ¿sí? Claro. O como que habiendo tantas personas necesitadas en este mundo de comida, de alimento, de consejo, de alguien que lo apoye, yo no puedo estar como indiferente ahí, encerrado en mi habitación o en la iglesia. Como que uno tiende a creer eso, ¿verdad? Como que si oro y le dedico tiempo a las cosas más como quietas, por decir así, no voy a tener como la fuerza o algo para luego ir a darle a los demás. Pero Alejandro, eso es lo que la iglesia siempre nos ha enseñado y es una verdad que tiene que iluminar mucho todo lo que se refiere a las obras de caridad. Y es que justamente la oración no se contrapone
a las obras de caridad. Antes la oración es la fuente de la caridad. Es decir, sin oración no existe verdaderamente la caridad. Sin oración es cuando uno, digamos, se dispone a ayudar al otro, pero eso uno no lo hace si previamente no oró, que ahorita vamos a profundizar un poco en esto de la oración, pues no es caridad, simplemente es como filantropía, una ayuda así como muy superficial, ¿sí? Porque recordemos que el cristianismo en el fondo está movido por esto, por una caridad que realmente solamente se puede, digamos, adquirir a través de esa fuente purísima que es la oración, ¿sí? Y bueno, uno cómo puede, digamos, demostrar esto, ¿sí? Porque uno dice, ya, bueno, puede ser, pero resulta que los santos que nosotros conocemos y que realmente han sido luz para el mundo, son como el mejor ejemplo de esto. Por poner un ejemplo como muy conocido para todos de estos tiempos, la Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? ¿Quién no la conoce a lejos, Dios mío? Es una mujer que uno solo con verla, ¿sí? Ya realmente uno dice, esta mujer realmente hacía las obras de caridad con el espíritu verdadero, ¿sí? Uno miraba sus ojos y uno sabía que estaba llena de amor, ¿sí? Resulta que ella una vez cuenta pues que recibe a un sacerdote, ¿sí? Que quiere entrevistarla un poco y el sacerdote le pregunta, madre, ¿usted qué obras de caridad hace? ¿Sí? Como que, por decir así, con este concepto de simplemente mostrar qué hace ella hacia afuera, ¿sí? Y ella lo exhorta y le dice, padre, lo más importante es la oración. ¿Usted cree que si yo no oro, usted, usted cómo cree que yo voy a sacar fuerzas, amor, para luego salir a las calles, para ir en busca de los enfermos, Claro. para curar, para abrazar a todos aquellos que están necesitados? Padre, sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Y esa es la enseñanza como más profunda de ella en el fondo, ¿sí? Ella decía, si ustedes se ponen a mirar el Evangelio, Jesús muchas veces sacrificaba incluso tiempo de ayudar a los demás para irse a orar, ¿sí? Y ella hace ver eso, como que Jesús pudiendo estar, digamos, 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo, curando endemoniados, sanando enfermos, consolando tristes. Él en muchos momentos, cuando había multitudes de personas, de repente se escabullía y se iba al monte a orar, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué? Sabiendo que hay tantas almas necesitadas. Y es porque Jesús y los santos evidentemente nos enseñan esto, que justamente si no nos encontramos primeramente con Dios en la oración, ¿qué vamos a darle a los demás? ¿Sí? Y esto nace, Alejandro, de un corazón que tiene que estar al menos en un nivel mínimo de humildad para reconocer que ese mismo corazón no tiene el amor suficiente para darle a los demás, ¿sí? Que necesita primero él para luego darle a los demás. Es decir, Señor, soy tan pobre que no tengo nada para darle a los demás. Señor, dame tú, te suplico que me des algo para yo luego, después de alimentarme yo primero, darle a los demás, ¿sí? Entonces, vemos en la Madre Teresa eso, una mujer humilde, sencilla y muy activa, pero a la vez muy contemplativa, ¿sí? Todo lo que ella hacía primero pasaba por el silencio de la oración. Así es, hermano. Muchas gracias por ese ejemplo de vida, porque cuando nosotros hablamos de las obras de misericordia, eso muchas veces nos queda como muy en el aire. Entonces vemos en la vida de los santos ya algo muy concreto. Vemos que una persona que por la gracia de Dios pudieron comprender y a su vez fueron tan dóciles como explicabas, hermano, con esa humildad, con esa docilidad para ser movidos por el amor. Y entendían que Dios mismo les iba a participar de ese amor.
entendían que lo principal de su vida era la vida de oración como fuente de ese amor. Por eso hablamos de la oración como caridad, fuente de la caridad. Por eso hablamos de ese principio vital, porque ellos conocían por la ciencia de Dios que les permitió conocer por su amor, por su misericordia, de que solamente unidos a Él, a ese corazón, podían dar de aquello que no tenían. Es decir, nosotros cuando nos miramos con esa debilidad, que no podemos hacer ni una obra buena de caridad, que nos cuesta salir de nosotros mismos muchas veces, entendemos nuestra fragilidad y debilidad y decimos, Señor, yo no puedo, necesito de tu ayuda. Entonces, por eso es importante este tema. La oración nos va a unir más a Jesús para que junto con Él pueda obrar en nosotros. Esto es clave, porque si nosotros lo entendemos de otro modo, como si fuera simplemente un movimiento propio, vamos a cometer muchos errores y nos vamos a hacer incluso daño a nosotros. Es saber que Dios me miró con amor, que Dios me miró primero, me amó primero y me lleva a obrar por su misericordia, por su amor. Entonces, en esta clave, hermano, que es importante que nosotros también hablemos, ya tenemos la oración como esa fuente de la caridad, pero ahorita como segundo aspecto, ¿cómo podemos ver la oración? ¿Cómo por medio de la oración unirnos justamente a esos sentimientos de Cristo? ¿Cómo poder nosotros unirnos a Él verdaderamente, hermano? ¿Qué podemos decir de eso? Sí, es que resulta que la oración, así muy profundamente, ¿qué se puede decir de la oración? La oración es estar con Jesús, ¿sí? Estar con Jesús, Alejo, como tú y yo estamos ahora. Es decir, estar presente con el otro, hablar, ¿cierto? Dialogar, yo hablo y luego el otro responde. Eso es la oración, pero con la persona más importante de todas, ¿sí? Claro. Y con aquel corazón que está repleto de amor y dispuesto a comunicarlo, y es la persona de Jesús. La oración es un encuentro con Jesús, es un diálogo de amor con Jesús, ¿sí? Como uno se encuentra con cualquier otra persona en el día a día, la oración es ese espacio para encontrarse con aquella persona que más me ama a mí, ¿sí? Y a cada uno de nosotros, porque el amor de Dios es un amor personal, ¿sí? Dios nos ama a cada uno de nosotros, decía Santa Teresita del Niño Jesús, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros, es decir, Dios nos ama personalmente. Sí. Entonces, en ese ejercicio de la oración, que es muy necesario y es irrenunciable, ¿sí? Todos los días tenemos que sacarle un espacio a la oración, así como dedicamos varios momentos del día a alimentarnos, ¿sí? A descansar, a nuestros quehaceres en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Es necesario sacar tiempo para la oración, ¿sí? Y bueno, entonces lo que tú preguntabas, Alejandro, ¿qué hace como tal la oración, sí? ¿Qué es lo que produce la oración? ¿Qué es lo que produjo la oración en los santos y lo que hace en nosotros en cuanto a la caridad? Resulta que si la oración es un encuentro con Jesús, resulta que la vida de Jesús estaba llena de obras de caridad. Entonces, en la oración uno es capaz como de entrar en sintonía, de entender el porqué de Jesús en esas obras de caridad, entender su intención, entender sus sentimientos, ¿sí? ¿Qué lo motivaban? Eso es lo propio de cuando uno dice, yo conozco a otra persona, ¿cierto? Cuando uno dice, yo conozco a esta persona, es porque uno conoce sus intenciones, sus sentimientos, qué es lo que lo motiva, ¿sí? Y Alejandro, cuando uno ora, y sobre todo ora con la palabra de Dios, que oración y palabra de Dios son casi que las mismas, lo mismo, ¿cierto? Uno se da cuenta de que Jesús, cuando el Evangelio nos narra que hacía obras de caridad, todo lo hacía con un amor muy profundo. Por ejemplo, Alejandro, cuando Jesús llega y ve toda la turba, es decir, un montón de personas, de enfermos, de endemoniados, de hambrientos, ¿sí?
narra esto Mateo 9, ¿sí? Él llega y ¿qué es lo que lo motiva a justamente sanarlos, darles de comer, darles de beber, etcétera? Dice la palabra de Dios. Y Jesús, mirándolos a todos, tuvo compasión de ellos, porque parecían como ovejas sin pastor. Jesús veía su cansancio, ¿sí? Y entonces en la oración Jesús justamente hace eso con nosotros. Nos llena de esos sentimientos que uno no se los crea, Alejandro. Es que esos afectos, esos deseos de ayudar a los demás, uno no se los inventa. Dios mismo es quien los siembra en nuestros corazones, ¿sí? Porque uno por sí mismo, sin la ayuda de Dios, es muy egoísta. Uno tiende a encerrarse, a simplemente satisfacer mis necesidades, ¿sí? Y mientras yo esté bien, el mundo puede estar necesitado, pero mientras yo esté bien, todo está bien. Esa es la gran tentación de una persona que no ora, ¿sí? Y mientras que la oración me despierta eso, me despierta esa visión sobrenatural de ver que el que yo tengo enfrente, como lo hacía Jesús, es una persona necesitada, ¿sí? Por ejemplo, en otra parte, en Marcos 10, ¿sí? Llega un joven con un deseo noble de seguir al Señor, ¿verdad? Y el Señor, y le pregunta a Jesús, Señor, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Es decir, está buscando un buen consejo, ¿sí? Recordemos que una de las obras de misericordia espirituales es aconsejar, ¿cierto? Al otro, al que lo necesita. Entonces Jesús en ese momento estaba haciendo una obra de misericordia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Antes de responder, Jesús dice, y Jesús lo miró con amor, ¿sí? Miró a este joven con ternura, ¿sí? Y entonces Jesús tenía un deseo de ayudar inmenso, profundo, grandísimo, ¿sí? Y es porque estaba motivado por ese amor. Sin la oración, Alejandro, esto como que nunca se va a entender. Así es, hermano. Es la oración aquello fundamental de nuestra vida que nos va a poner como en esa sintonía, en esa unión a esos mismos sentimientos de Cristo. En esa unión de esos corazones es que se produce la amistad, la unión con Jesús, para que nosotros en esa amistad podamos ver al otro como aquel a que yo me muevo para ejercer una obra o un acto de amor. Esa es la mirada a la cual nosotros debemos de ir llegando, como a ir concluyendo y con especial énfasis en esta serie de reflexiones que venimos haciendo, de que es un amor más grande el que me mueve, es un amor que me mueve a salir de mí mismo, pero es porque necesito de ese amigo de Dios, de Jesús, que me enseña a poder amar, a vivir la caridad. Por eso, hermano, en esta unión de corazones, en esta importancia de unirnos más con Jesús, ¿qué podemos decir de la oración como fuente de la caridad? ¿Qué efectos produce? ¿Cómo se da esto específicamente? ¿Qué le podemos decir a las personas de esto? Alejandro, esto es algo muy lindo porque, digamos, yo me voy a disponer y yo voy a decir, ya, bueno, voy a ir a orar y voy a pedirle al Señor que me dé fuerzas para ayudar a los demás, porque los demás necesitan. Y resulta que cuando empezamos a orar, a sincerarnos con Dios, a pedirle, a hacerle todos estos santos anhelos, ¿sí? Resulta que uno descubre lo contrario, Alejandro, que no es que los otros están necesitados de mí y que de mi misericordia, ¿sí? Sino que uno por la oración comprende que yo soy el más necesitado por Dios, que Jesús fue el primero que hizo obras de misericordia conmigo, ¿sí? Que todo lo que Jesús me invita a hacer es porque Él ya lo hizo conmigo. Es decir, Jesús me vistió a mí particularmente al verme desnudo por el pecado, ¿sí? Porque no tenía la gracia y Jesús me compartió la gracia en la confesión, ¿sí? En el amor, en esa acogida que me hizo, ¿sí?
que no me juzgó, sino que me salvó. Jesús me dio a comer, ¿sí? Ante mi hambre de amor, de Eucaristía, a través de ese banquete maravilloso que es la Santa Misa. Jesús me dio a beber de su amor. Todos estamos anhelantes y necesitados de estar con alguien, de que alguien nos Sí. escuche, nos abrace. Jesús como que satisfizo en mí esta necesidad, ¿sí? Y Jesús me corrigió también, ¿cierto? Cuando yo estaba errado, Jesús enderezó mi vida. Entonces, Alejandro, otra cosa tan hermosa que hace la oración es esa. Es uno saberse mirado, amado y misericordiado por el mismo Señor, ¿sí? Y entonces uno dice, Dios mío, yo he sido objeto de la misericordia de Dios. Dios me ha mirado con amor y con ternura. ¿Cómo pagaré al Señor todo este bien que me ha hecho? Y esa es una invitación que yo te hago a ti que estás viendo este programa. ¿Cuántos beneficios, cuántas gracias has recibido del Señor? Ten presente eso y pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo te pagaré todo el bien que has hecho por mí? Pregúntale eso al Señor y te darás cuenta de que Él te va a responder, hijo, ama a los demás como yo te he amado a ti. ¿Sí? Por eso, Alejandro, como conclusión, digamos, de estas palabras, quiero decir que la caridad hacia los demás brota de un corazón agradecido, de saber que Dios me ha dado tanto y que yo lo mínimo que tengo que hacer, y ojalá sea no solo mínimo, sino el desborde de hasta donde uno pueda, ¿sí? Con la gracia de Dios, lo mínimo que yo pueda hacer es hacer lo mismo con el otro, ¿sí? Si yo voy a darle de comer a alguien, de beber a otro, de escuchar a otro, es porque Dios ya lo hizo conmigo. Y esa es la caridad en el fondo. Hacer las cosas no por sí mismas, sino por amor a Dios. Así es, hermano, Dios te pague. Muchas gracias por esa reflexión. Y tenemos que nosotros darnos cuenta que justamente este es tiempo de misericordia. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque Jesús se nos ha revelado y se nos ha manifestado en el tiempo, nuestro tiempo. Es decir, Jesús se encarnó y se hizo hombre, a ser parte de uno de nosotros en todo menos en el pecado, para mostrarnos su misericordia, para rescatarnos. Y en eso que vos decías, hermano, como esa mirada de amor y de ternura con el Señor, del Señor para conmigo, es esa misma mirada que el Señor quiere que nosotros tengamos con el otro, con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Y que en esas circunstancias, en esa cotidianidad de nuestra vida, es donde podemos ver lo más concreto y podemos realizar estos actos concretos de amor. ¿Y cómo podemos ver nosotros esto? ¿Cómo es para nosotros ser lo más concreto y más fácil? Por eso el Señor nos dio un mandamiento y nos lo encerró en uno solo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, es el amor, la caridad. Y por eso la oración, unido a Cristo, en ese corazón unido al otro, en una amistad de amor con el Señor, es que va a poder residir en nosotros la caridad para salir de nosotros a poder obrar actos de amor, actos sencillos. Hay veces nos quedamos en que son actos muy grandes, muy elevados, y son actos muy simples que simplemente como nuestra cotidianidad diaria, con nuestros semejantes, nuestros familiares. Ahí es donde estamos nosotros llamados a vivir en la simpleza del día a día, obrar con amor lo que hacemos. Hermano, ¿qué te gustaría decirle a las personas ya para ir acabando nuestro último programa? ¿Algún mensaje? ¿Qué les gustaría decirle a las personas? Bueno, no, recordar lo que dije al principio de la Madre Teresa, que es una frase que nos tiene que llevar a meditar mucho. Sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Yo creo que esa es la clave de su enseñanza, del Evangelio, de todo, ¿no? Y que la Virgen María es el mayor ejemplo, lo que tú ahorita decías. No hay que buscar cosas abstractas, muy grandes, no, es la cotidianidad. Cuando la Virgen María supo que su prima Santa Isabel necesitaba de su ayuda, dice la palabra de Dios en Lucas, se fue a prisa, ¿sí? Salió de sí misma
instantáneamente fue a ayudar. Y la Virgen María en ese acto tan cotidiano es la mujer con mayor caridad en toda la historia de la humanidad. Entonces, eso está al alcance de nosotros. Realmente amar está a tu alcance, está a mi alcance, está a nuestro lado, ¿sí? Al lado del prójimo, de aquel hombre, aquella mujer, de tus hijos, de tu profesor, de tus trabajadores. Eso es lo que Dios nos pide concretamente. Hermano, Dios le pague. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes agradecerles por todo este tiempo que nos han venido acompañando, por sus muestras de gratitud, por estar siempre ahí atentos. Qué importante es amar y dejarnos amar. Y en esa cotidianidad saber que somos muy pequeños, una nada muy amada por Dios, muy querida, que nos mira con ternura. Dejémonos amar por Dios y vivamos como unos pequeños necesitados de Él. Un abrazo a todos, muchas gracias y que Dios los bendiga.